Y antes de dar inicio, indicamos que estamos compartiendo el enlace para registro de asistencia durante la ponencia y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom, las cuales van a ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctora Cintia Rodríguez Aguilar. Es un privilegio tenerla con nosotros. Bienvenida y adelante. La escuchamos, doctora. Buenas tardes con todos, gracias por la invitación. Ahora vamos a compartir el tema atrás. ¿Correcto? Me avisa si se puede visualizar, por favor. Sí, doctora, logramos ver las diapositivas correctamente y también la escuchamos muy bien. Gracias. Bien, buenas tardes. El tema a tratar el día de hoy es abordaje del niño que no crece, ¿no? Un tema importante en el que tenemos que tener en cuenta sobre todo el seguimiento en los niños que vemos mensualmente, ¿no? En los controles que vemos en estos menores. Entonces, algunas definiciones importantes de inicio, que está allá abajo, ¿no? Vamos a usar, en este caso, cuando la talla de edad es menor al percentil 3, usamos los percentiles, o menor a -2 desviaciones estándar, ¿no? Entonces, sabemos que podemos usar este tipo de definición, ¿no? Menor del percentil 3 o menor de las 2 desviaciones estándar. Entonces, para eso vamos a usar las gráficas, ¿cierto? Que ya conocemos de la OMS y de la CDC en algunos casos, ¿no? Entonces, esa es una definición inicial. Y otro punto importante en relación a ello es hablar acerca de falla en crecimiento, ¿no? Es un punto aún más importante. Entonces, esto lo vamos a hacer con el seguimiento, ¿correcto? Como vemos, es en 6 meses, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando hablamos de falla de crecimiento, hablamos de una tendencia decreciente, ¿no? En la curva de crecimiento de nuestros niños, en un tiempo de 6 meses para hablar de falla de crecimiento. Otra opción es hablar de disminución de la velocidad de crecimiento. Entonces, tenemos que evaluar y siempre valorar la velocidad de crecimiento en 6 meses y si esta alteración es decreciente en relación al puntaje Z que usamos en 6 meses, ¿no? Entonces, hablamos de talla baja, que sería una definición transversal, ¿correcto? Y el otro va a ser en relación a la evolución con el tiempo, en el seguimiento y en la evaluación que nosotros hacemos mensualmente en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esta definición también. Algunas cosas importantes que tenemos que saber y valorar, ¿no? Es en relación a aclarar algunos puntos, ¿no? Hay que tenerlos bien definidos y bien claros para hacer un diagnóstico oportuno, ¿no? Entonces, sabemos que en promedio, ¿no? En el primer año deben crecer entre 24 y 25 centímetros en el primer año de las evaluaciones, ¿no? Hacia el segundo año, un promedio no menor de 12 centímetros. Al tercer año, los niños deben crecer no menos de 7 centímetros por año. Y entre los 5 a 10 años, ¿no? Un promedio de 5 a 6 centímetros anuales, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos los periodos de crecimiento rápido, ¿no? Que son en los menores de 2 años, y luego en la edad puberal, ¿no? Entonces, estos valores, estos promedios de velocidad de crecimiento debemos tenerlos siempre en cuenta para ver cuándo esta velocidad es decreciente o no es normal o está de acuerdo a los rangos esperados por edad. Sabemos que estos intervalos, como ya lo vemos acá, no son iguales para todos los rangos de edad, ¿verdad? Hay variaciones que tenemos que tener bastante en cuenta, ¿no? Y la referencia de la parte inferior nos habla de también lo mismo, ¿no? El crecimiento en la infancia, 6 centímetros por año. Luego sabemos que hay una desaceleración, sabemos que hay 2 picos de aceleración rápida y entre ellas un intervalo de crecimiento, ¿sí? Un poco más lento, ¿ya? Entonces, son datos que tenemos que tener en cuenta siempre para evaluar la velocidad de crecimiento normal en nuestros niños.
Esto en relación al primer punto, ¿no? Que es la tendencia decreciente en 6 meses en su curva de crecimiento con una disminución de la velocidad de crecimiento evaluado en 6 meses para hablar de una falla en el crecimiento de nuestros pacientes, ¿no? Y esto también, ¿no? Esto nos habla, aquí vemos, ¿no? Esta es una gráfica que usamos, ¿no? De la OMS, sabemos que tenemos dos instituciones que usamos, ¿cierto? Las gráficas tenemos de la OMS y de la CDC, ¿no? La que usamos mayor frecuentemente es la OMS, sabemos que tenemos tablas de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, ¿no? Tenemos para niños y para niñas, ¿correcto? Y en este caso estamos viendo la gráfica de la longitud para la edad, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo en este niño, ¿correcto? Vemos graficado los puntos que no hay un crecimiento adecuado, ¿correcto? Recuerden que para hablar de un crecimiento adecuado tenemos que tener una tendencia a la curva creciente, ¿ya? Creciente, sostenida con el tiempo. En este caso, la gráfica es muy evidente, que en el segundo control es de 10 meses, según el siguiente control del año, ¿cierto? Se estanca y luego va, si vemos la tendencia es hasta ir disminuyendo, ¿no? Es una curva decreciente, ¿sí? Y vemos los valores, ¿no? También decrecientes en los valores de desviación estándar, ¿correcto? Que llegan desde menos 1.2, menos 2, menos 2.6 hasta menos 3. Entonces, este es un niño que tiene falla en su crecimiento y en un tiempo evaluado mayor de entre 3 y 6 meses, ¿no? Hablamos en este caso de un paciente con falla en el crecimiento y hay que saber detectar, ¿no? Correctamente. Ahora, ¿cómo vamos a abordar a un niño que no crece? Tenemos primero, ¿no? El uso adecuado de técnicas y de patrones de crecimiento. Luego vamos a hablar un poco más en relación a cuáles son las técnicas adecuadas y correctas para poder medir a un niño, ¿no? Que esta puede ser una falla en el diagnóstico, ¿no? Vemos con frecuencia valores, ¿no? De estas mediciones que varían, ¿no? De un centro de salud, de un hospital hacia otro en diferentes tiempos, ¿no? Y pueden estar en relación a una no adecuada uso de la técnica, ¿no? Y también el uso adecuado de los patrones de crecimiento, como ya sabemos, ¿no? Es importante, además, realizar una anamnesis detallada y completa, ¿no? Si vienen hacia nuestra consulta, ¿no? En relación a consultar desde cuándo, porque los padres tienen la cartilla de control y crecimiento, ¿no? Y ellos saben más o menos tiempo de que no hay un adecuado crecimiento, tiene algún otro dato asociado, tiene vómitos, ¿no? Vamos a evaluar el peso, la talla. También es importante en estos casos el antecedente de la edad gestacional, ¿no? Porque los pacientes pequeños para la edad gestacional son un grupo de riesgo, ¿no? Para no tener un adecuado crecimiento. Tenemos que valorar cuál es su desarrollo psicomotor, cuál es su rendimiento escolar, tiene alguna patología de base, tiene alguna comorbilidad, ¿no? Es importante también ello. Estimar la talla genética, luego vamos a hablar también en relación a eso, es un dato importante, ¿no? De repente padres que tienen talla alta y el niño va a estar en una curva baja, ¿no? Llamaré la atención. Entonces, siempre debemos estimar la talla genética. Y eso es en relación a la primera parte, que es la anamnesis, ¿no? Y la segunda, que es realizar un adecuado examen físico, ¿no? Tenemos que graficar correctamente la talla, también graficar también la talla genética, ¿no? Vamos a evaluar y buscar siempre rasgos dismórficos, ¿no? Alteraciones en la estructura del paciente, cómo está la proporción, ¿no? En las extremidades de estos niños. Su desarrollo sexual también es importante, ¿no? Además, entre otros puntos, además del examen físico completo. Y en relación al uso de exámenes auxiliares, debemos ser muy cautos, ¿no? Y se dice, según las referencias, que debiéramos en estos niños, ¿no? Que no estamos viendo que no crecen correctamente, solicitar una edad ósea,
Bien, en cuanto al primer punto que hablábamos en relación al uso de las técnicas adecuadas de medición, sabemos que tenemos que tener siempre, ¿correcto?, el instrumento, ¿no? En este primer instrumento hablamos de la longitud y luego de la talla. Tenemos el instrumento que lo tenemos en todos los centros de salud y hospitales, que es el infantómetro, y tenemos el tallímetro. Entonces, como sabemos, necesitamos en menores de 2 años, ¿no?, siempre para hacer una adecuada técnica, la ayuda del familiar, ¿no? El cuidador, el padre o la madre, ¿correcto? Debemos tener, como en todo examen físico, idealmente al paciente con la menor ropa posible, ¿no? Ya sabemos también retirar todo tipo de gorras, ganchos, ¿no?, que pudieran interponer o hacer una inadecuada uso de la técnica, ¿no? Sabemos, obviamente sin medias, sin zapatos, idealmente, ¿no?, sin la ropa interior también, o el pañal si lo usara, ¿no? Sabemos que vamos a solicitar al familiar que fije la cabeza, ¿cierto?, contra el borde fijo de este infantómetro, que es como lo conocemos, ¿correcto? Y vamos a colocar al niño en todos los puntos de apoyo, ¿correcto?, en los puntos de apoyo, y en este caso el investigador, en el caso del personal de salud, va a hacer la medición correcta, los pies, ambos pies, no uno, ¿no?, ambos pies, vamos a usar en este caso la cinta, que sabemos que está pegada acá, la cinta métrica, y va a tener el uso adecuado de la parte móvil, ¿no?, para que la planta de los pies está en una posición perpendicular, ¿ya? Siempre con mucho cuidado, sobre todo en lactantes menores, fijando, ¿no?, las rodillas con mucha suavidad, ¿no?, para poder tener una técnica adecuada, ¿no? Lo mismo sabemos que pasa en niños más grandes, donde usamos el tallímetro, tenemos los puntos de apoyo, ¿no? Sabemos que son el occipucio, correcto, las escápulas, las caderas, las pantorrillas y los talones. Tenemos estos 5 puntos, tienen que ser fijados, igual que acá, fijados, ¿no?, contra en este caso el tallímetro, ¿no? Fijos, ¿correcto? Fijos correctamente para que se pueda tomar una medida real, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta en este caso el plano de Frankfurt, ¿no? Es una posición vertical, ¿no?, de la mirada, y la cabeza siempre bien fija, ¿no?, contra la parte, en este caso, la parte fija del infantómetro, ¿no? Entonces, es una forma de recordar las técnicas que ya todos sabemos en cuanto a una técnica de medición adecuada, ¿no? Tenemos muchas veces pacientes que llegan con tallas distintas, ¿no? Entonces, lo más probable, correcto, es que haya habido algún déficit, algún error al momento de la talla, ¿no? Sabemos que a veces es un poco complicado poder medir a los lactantes, sobre todo lactantes menores, ¿no? Bien, en cuanto a los patrones de crecimiento, sabemos que tenemos los más usados, la del CDC y la de la OMS. Tenemos, como ya dije, de acuerdo a edad, también de acuerdo a sexo, ¿no? En la CDC usamos los percentiles, que usamos las equivalencias también, y se pueden usar en la OMS las desviaciones estándar. Un poco para compararlas, ¿no? Los más antiguos son los del CDC, ¿no?, que son más o menos del año 2000, ¿no? Un poco las deficiencias o, digamos, los puntos débiles en ellos, que solamente fueron creadas en los Estados Unidos para población, ¿no?, de los Estados Unidos, y en menores de 2 años fue un estudio tipo transversal, ¿no? Entonces, una población un poco distinta a la nuestra, transversal, y también en cuanto a la elección de la muestra, ¿correcto? Solamente el 50% recibió alguna vez lactancia materna, ¿no? Y la tercera parte recibió por 3 meses seguidos, ¿no? Entonces, luego se realizó un trabajo, ¿no?, a gran escala en 6 países, ¿no? Tenemos Brasil, Ghana, la India, Noruega, ¿no?, Omán y California. Hacia el año 2006 se publicaron estas tablas que
hicieron seguimiento, ¿no? Un estudio longitudinal en esta población. Sí fue una población homogénea, el 100% de estos pacientes recibieron lactancia materna exclusiva y el inicio de la alimentación complementaria más o menos 5 meses y medio, los 6 meses, que es lo habitual, ¿no? Entonces, esta población es un poco más homogénea en relación a la población y la fuente de estudios para la CDC, ¿no? Por eso, actualmente, lo que preferimos usar, ¿no?, sobre todo en menores de 2 años, son las tablas de patrones de crecimiento de la OMS, ¿no? Son pacientes que deben crecer, ¿no?, en condiciones adecuadas y homogéneas, ¿no?, en relación a ello. Y también nos sirve un poco más para el seguimiento, ¿no? Estadísticamente tiene mejores puntos para hacer un seguimiento en estos pacientes. Entonces, por eso idealmente, actualmente los que usamos son las tablas de la OMS, ¿no? Que pueden ser equivalentes, sí, más menos 2 desviaciones estándar, son equivalentes a estos valores de percentiles, ¿no? Si pudiéramos hacer una equivalencia también podría realizar, ¿no? Lo otro que hablamos era en relación al examen físico, la evaluación de los rasgos dismórficos, ¿no? En todos nuestros pacientes tenemos que evaluar, ¿cierto? ¿En dónde lo vamos a encontrar? Generalmente en la carita, ¿no? En la forma de los ojos, ¿cierto? En la forma de la nariz, la implantación de oídos, el pabellón auricular, ¿cierto? La boca, en mandíbula. Entonces, los rasgos dismórficos básicamente los vamos a buscar en la carita y también en las extremidades, ¿no? La polidactilia, la sindactilia, alguna otra alteración estructural. También vamos a evaluar la simetría, ¿correcto?, de las extremidades, ¿no? Entonces, en todos estos niños debemos buscar siempre, ¿no?, algún rasgo dismórfico. También hablamos un poco de lo que es el desarrollo sexual, ¿no? Entonces, un poco para recordar brevemente en relación al desarrollo sexual femenino, está en función al tamaño, al crecimiento de la glándula mamaria, ¿no? Es importante saber que el inicio puberal normal en las niñas se da en promedio a partir de los 8 hasta los 13 años de edad, en promedio, ¿ya? Donde iniciamos con la telarquia, ¿verdad? Entonces, es el desarrollo mamario que va a indicar, ¿no?, o definir los estados de Tanner, que sabemos que tenemos los 5 estadios, ¿no? Y el punto importante, que es la menarquia, que suele ocurrir 2 años después, aproximadamente 1 año y medio, 2 años de la telarquia, ¿ya? Y básicamente se da en estos estadios, ¿no? En el estadio 3, básicamente hasta el estadio 4, ¿no?, en promedio. Después de la menarquia, ¿no?, en promedio, podemos esperar el aumento de talla de 4 a 6 centímetros más en estas niñas. Y el mayor velocidad de crecimiento se da en el estadio 3, en relación al volumen mamario. Entonces se dice que desde el inicio del desarrollo sexual puede haber hasta un crecimiento de 25 centímetros, ¿no?, a partir del inicio. Entonces, estos datos es importante compartirlos con la familia, ¿no? El desarrollo sexual, los inicios promedio, ¿no? Y que sí, las niñas pueden seguir creciendo todavía unos centímetros más, ¿no? Desde el inicio, en esta etapa de desarrollo, en relación a las niñas, ¿no? Sabemos que las niñas se desarrollan antes, tienen un desarrollo sexual antes que el caso de los niños, ¿no? En relación a los varoncitos, el inicio puberal es entre los 9 años, posterior hasta los 14 años, ¿no? Dura un poquito más, inicia también después. Está en función al volumen testicular, ¿no? Y acá tenemos un instrumento que debemos tenerlos todos en nuestro centro de salud, ¿no?, en nuestros hospitales también, que es el orquidiómetro, ¿no?, de Praga, ¿correcto? Entonces, vemos que son como rosarios, ¿correcto?, que tienen números, que lo vemos acá, ¿correcto?, y están en relación al volumen testicular, ¿no? Entonces, esto nos sirve para hacer una comparación, ¿no?,
Tenemos acá la escala de Tanner, tenemos el estadio 1, 2, el estadio 3. El estadio 2 comienza con el tamaño, ¿no? De acuerdo a la comparación, tenemos el 4, el 5 y el 6, ¿no? Que debiéramos compararlos, ¿correcto?, con nuestros pacientes para hacer un adecuado estadiaje de en qué grado de desarrollo está nuestro paciente, ¿correcto? Entonces, el volumen testicular va a definir los estadios de Tanner, ¿no? El mayor velocidad de crecimiento es en el estadio 2, donde vamos a ver un volumen mayor a 3 centímetros, ¿ya? Perdón, la mayor velocidad de crecimiento es en el estadio 4, y el inicio va en el estadio 2 con un volumen más o menos de 3 mililitros, ¿no? De cuanto a volumen, que es en este estadio, ¿no? En la escala en el estadio 2, ¿no? El estadio 3 se diferencia del estadio 2 por el aumento del volumen y ya porque vamos a ver en este caso ya un crecimiento en cuanto al tamaño, ¿no?, del pene, ¿no?, que es más o menos ya en el estadio 3, ¿no? Y el crecimiento promedio, miren, estos niños van a crecer aún más, ¿no? Es más o menos 30 centímetros desde el inicio del desarrollo sexual, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que los niños inician la pubertad, después que las niñas dura un poco más, y la oportunidad de crecimiento durante este periodo también es de 30 centímetros, ¿no? Es mayor al esperado en las niñas. Entonces, es importante poder agenciarnos todos de este instrumento, que es el orquidiómetro de Pratt, ¿no? Importante para poder hacer un adecuado estadiaje del desarrollo sexual de nuestros pacientes. Hablábamos también de la edad ósea, ¿no? Para esto necesitamos una radiografía, ¿no?, de manos, generalmente, y de muñecas, de la mano izquierda, ¿no?, que es la no dominante. Se toma esta radiografía, ¿no?, de mano, porque es una radiografía representativa, ¿ya? Tiene 31 núcleos de osificación, ¿correcto? Y va a ser una manera de evaluar lo que está ocurriendo en todo el cuerpo, ¿no? Y esta radiografía, ¿correcto?, se va a comparar con el atlas para ver la edad ósea de nuestros pacientes que tenemos en estudio porque no crecen adecuadamente. Entonces, una radiografía, ¿no?, de mano y muñeca izquierda, y esta se tiene que interpretar, ¿no? Entonces, esta es una radiografía representativa de lo que está ocurriendo en el resto de los organismos de nuestro paciente. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es la talla genética, ¿no? La talla genética es importante para la talla de nuestros niños, ¿no? Generalmente, niños altos, padres altos, esperamos una talla genética alta, ¿no? Lo mismo pasa con familias, ¿no? Familias que tienen talla baja, ¿no? Esperamos también en ellos una talla proporcional a la de la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Es muy fácil. Tenemos que tener la talla del papá, la talla de la mamá, y lo vamos a dividir entre 2. Los niños, y es más menos 6, ¿no? Más menos 6. Más si es varoncito, y menos 6 si es niña, ¿no? Para la talla esperada. Entonces es fácil, medimos al papá, medimos a la mamá entre 2, y es más menos 6 la talla esperada. Sabemos que todo esto va en relación a variables, ¿no? Pueden ir variando. Tenemos factores condicionantes, ¿no? En este caso la talla, la genética es uno, lo otro es la parte nutricional, ¿no?, que también es importante para la talla final de nuestros niños. Ahora hay mucha tendencia a que los niños, en relación a otras décadas, ¿no?, tengan tallas mucho más altas que los papás, ¿no? Entonces, es una tendencia que se está viendo a nivel mundial. Bien, entonces, si podemos evaluar este caso, es un ejemplo de un niño de 8 años que pesa 23 kilos, que mide 115 centímetros, en un estadio sexual grado 1, ¿no? Tenemos que evaluar, como ya hemos visto, el crecimiento, ¿no? Entonces, si vemos, a los 2 años pesaba 11 kilos, a los 4 años, ¿no?, pesaba 14 kilos, y lo que era su talla, ¿no?, también lo tenemos que ir graficando.
Entonces tenemos que ver el dato actual y también los antecedentes en cuanto a su peso y su talla para poder ser graficados y valorados, ¿correcto? Y la velocidad de crecimiento, ¿no? Entonces tenemos una velocidad de crecimiento y vamos a tener que sacar también su talla familiar, ¿no? En este caso tenemos que el padre, 1,78 m, la madre, 1,63 m, sumamos y dividimos entre 2, más menos 6, el promedio esperado es 177 más menos 6. Entonces, este pequeño, la talla genética esperada, debería estar entre 1,71 m a 1,83 m, la talla genética. Entonces, siempre tenemos que graficar la talla genética esperada en este paciente. Bien, entonces, si nosotros estos datos que tenemos, los tenemos que graficar, ¿no? Entonces, en este caso hemos graficado los datos que tenemos de estatura, ¿no? Y tenemos que estar debajo del percentil 3, ¿no? Si se puede ver, ¿cierto? Entonces, estamos con una talla que no está correcta, ¿no? Para su edad, ¿no? Está con talla baja. Pero vemos que todos los datos que tenemos, ¿no? Como antecedentes, también estaban bajo el percentil 3, que no está dentro del carril esperado, digamos, ¿no? Tenemos una edad ósea, ¿no? Entonces, una edad ósea de 7 años con 6 meses, ¿no? Se dice que cuando esta edad ósea difiere de la edad cronológica más de un año, entonces hay una alteración en el crecimiento, ¿no? Si hay una diferencia mayor de un año, se nos dice que hay una alteración en el crecimiento de nuestro paciente. Entonces vemos acá, ¿no? Que se esperaría otro tipo de resultado. Vamos a ver luego algunas características importantes en este paciente. Entonces, esta es la forma en que debemos graficar, ¿sí? Todos los datos en cuanto a crecimiento de nuestro paciente y también graficar la talla genética, ¿no? También debemos verificar la talla genética para ir comparando en la curva qué es lo que puede estar pasando con nuestro niño. Luego vamos a ver un poco más en relación a este paciente. Bien, entonces, ¿cuáles serían las causas principales de talla baja? Vemos, ¿no? Que el 80% van a ser idiopáticas, ¿no? El 80% van a ser idiopáticas. Tenemos las primarias, que son en relación a alteración intrínseca del cartílago de crecimiento. Tenemos los síndromes, ¿no? El síndrome de Turner, el síndrome de Noonan, el síndrome de Down, el síndrome de George, de Cornelia de Lange, entre otros, ¿no? Entonces, estos pacientes van a tener talla baja, ¿no? Otro grupo importante son los pequeños para la edad gestacional que no han tenido un crecimiento compensatorio. Entonces, estos niños pequeños para la edad gestacional debieran ser seguidos como un grupo de riesgo, de una forma más cercana a nosotros, ¿no? Porque ellos debieran recuperar y compensar este déficit que tuvieron, ¿no? En la edad gestacional, en la gestación. Entonces hay que hacer un seguimiento de nuestros niños, porque ellos deben compensar. Se dice que hasta el cuarto año ya debieron ser equivalentes, incluso un poco más, ¿no? Ya no debiera haber una diferencia en cuanto a su tamaño, ¿no? Entonces es importante este grupo, que es un grupo grande, más o menos el 20% de esta población, ¿no? De estos pequeños, se dice que el 10% no se van a compensar, ¿no? Y luego vamos a tener pacientes con talla baja, ¿no? Por ese factor de riesgo, ¿correcto? Tenemos las displasias como las acondroplasias, ¿no? La osteogénesis imperfecta, ¿no? Principalmente, que pueden causar talla baja, y otras como el raquitismo. De todas estas, las causas primarias son solamente el 10%. Las tenemos referidas como causas secundarias por alteración de la fisiología del cartílago. Tenemos la desnutrición. Sabemos que los niños desnutridos suelen tener talla baja en el caso de las desnutriciones crónicas, ¿no? Los que tengan comorbilidades.
Los pacientes cardiópatas, enfermedades pulmonares, hepáticas, intestinales, posoperados, intestino corto, ¿no? Pacientes con anemia crónica, con enfermedad renal crónica también, suelen tener talla baja, ¿no? Aquellos que tengan desórdenes en la hormona de crecimiento. Pacientes con síndrome de Cushing, hipotiroidismo, de diabetes mellitus, ¿no? También pueden cursar con diabetes, con talla baja. ¿No? Enfermedades metabólicas como errores innatos del metabolismo, también. Pacientes con anorexia, ¿no? Deprivación emocional, uso de corticoides, que hayan sido sometidos a radioterapias o quimioterapias, están dentro de este grupo. Entonces, todo esto es en relación a datos de anamnesis, ¿no? Pueden ir desde el 5 hasta el 10%. Y el mayor número de casos, como ya dijimos, son de causas idiopáticas. Y hablamos de talla baja con o sin talla baja familiar, ¿no? Entonces, es muy importante valorar todos estos puntos en la anamnesis de nuestros niños, ¿no? Para buscar la causa. Bien, esto es más o menos un resumen de la tabla anterior. Entonces, cuando hablamos de talla baja, ya hemos visto pacientes que la talla para la edad estén menores al percentil 3 o menos 2 de lesiones estándar, o que tengan también falla de crecimiento, una tendencia decreciente en la curva de crecimiento, disminución en la velocidad de crecimiento, tendencia decreciente del puntaje Z en 6 meses, como ya hemos visto. ¿Qué vamos a evaluar? Correcto, si tienen proporciones corporales simétricas, ¿no? Hay que valorar, ¿no? Si tienen, hay que buscar el caso de raquitismo, de displasias esqueléticas, si tienen rasgos dismórficos, ¿no? Si tienen rasgos dismórficos, pensar en Turner, Prader-Willis, Noonan, ¿no? También, ¿no? Valorar si tienen comorbilidades, ¿no? Buscamos deficiencias de hormona de crecimiento, en el caso de hipotiroidismo. Otro dato importante en niños que no crecen adecuadamente es la cirrosis tubular renal, ¿no? Que tenemos que en este caso sacarle un análisis de gases arteriales para buscar bicarbonato, básicamente, niños que no crecen, ¿no? Pacientes con insuficiencia renal o con pubertad precoz, ¿correcto? ¿Nació pequeño para la edad gestacional? ¿No? Ese es un dato importante, ¿no? Y acá tenemos este grupo, ¿no? Este grupo que llamamos los pequeños para edad gestacional sin recuperación, ¿no? De crecimiento. Hablamos que es tardío cuando pasan los 4 años, ¿no? Cuando pasan los 4 años. Y tenemos que valorar si tienen alteraciones y deficiencia en la hormona de crecimiento, ¿correcto? Si no tuvieran ninguno de estas alteraciones que hemos visto, dimorfismos, comorbilidades, es pequeño, ¿no? No tiene alteración en la deficiencia de hormona de crecimiento, estamos hablando de una talla baja idiopática, ¿no? Que puede ser familiar o no familiar, ¿no? Aquí es el 80% de los casos. Representa el 80% de los casos de niños que tienen talla baja. Bien, entonces, hablando un poco de los niños con talla baja familiar, ¿no? Tenemos una talla de edad de inicio menor y hemos visto el percentil 3, una velocidad de crecimiento normal, ellos van creciendo adecuadamente, pero en percentiles bajos, ¿no? Menor de 3, ¿no? Tienen una talla genética menor de 1.62, ¿no? En este caso, este niño tiene 1.61, o sea, la talla esperada para este niño, por acá, correcto, también va a ser baja, ¿no? Un desarrollo sexual normal, no hay alteraciones hormonales, metabólicas, y la edad ósea coincide con la edad cronológica. Entonces, eso está en relación a una talla baja esperada, ¿no? Como hablamos, una talla genética baja. Acá la graficamos y vemos que la tendencia de este niño está en relación a su tendencia genética.
su edad ósea está correcta, ¿no? Estado de desarrollo sexual también. Entonces, hablamos de una talla baja familiar, que es un dato muy común que tenemos, ¿ya? Entonces, esa es la forma que debemos evaluar a nuestros niños. Tenemos la talla baja que no es familiar, ¿no? O retardo condicional de crecimiento. En este caso, como vemos, hay una desaceleración en cuanto al crecimiento. Vemos, ¿cierto? Que por momentos desacelera en cuanto al crecimiento, ¿ya? Hay una velocidad de crecimiento normal, ¿cierto? Hay una velocidad de crecimiento normal. Y la talla genética es mayor a 1.62, ¿no? Si comparamos con la talla genética baja, 1.62 es digamos, la diferencia, ¿ya? También, ¿no? Vemos que este pequeño tiene un retraso en el desarrollo sexual, ¿no? Y también tiene un retraso en la edad ósea, ¿correcto? Entonces tiene un retraso en la edad ósea y tiene un retraso en el desarrollo sexual, ¿ya? Tienen una talla que no es correcta, siendo una talla genética un poco mayor. Entonces, no está en relación a la parte genética en este caso, ¿no? A un retraso en el desarrollo sexual y un retraso en la edad ósea. Estos niños. Bien, entonces era el caso que se les había presentado al comienzo, ¿no? Este niño tiene una talla genética esperada alta, 1,77 m, pero al momento de la evaluación estaba debajo del percentil 3, ¿no? Entonces no se veía más o menos los estándares, la curva. Este paciente tenía un dato importante que tenemos que averiguar, que es un pequeño para la edad gestacional, es un PEG, ¿no? Es un PEG que ya tiene 8 años y que no ha recuperado su talla, ¿no? Entonces, se dice que ya hay un retardo en la recuperación cuando pasan los 4 años. Básicamente, hablamos que ya hay un retardo en la recuperación cuando pasan los 4 años, ¿no? Entonces, es importante hacer un seguimiento de estos pequeños, ¿no? Hacer un seguimiento, porque no se espera que no hubiera recuperado la talla, digamos, ¿no? Que tiene una talla genética alta, ¿no? Entonces, el dato, el factor de riesgo en este punto es que haya sido pequeño y que no haya recuperado. Muy importante el seguimiento en estos niños, ¿no? Temprano. Entonces, el diagnóstico de este niño es un pequeño para edad gestacional sin recuperación del crecimiento. Se dice que de todos los pequeños, el 10% no van a recuperar el crecimiento adecuadamente. Y hay que saber encontrarlos para derivarlos oportunamente. Bien, entonces, ¿qué hacemos cuando encontramos a alguno de estos niños, ¿no? Que tenga talla baja familiar, que haya sido un PEG, que no haya recuperado. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay alguna alternativa de manejo? Sí la hay, ¿no? Entonces, el manejo farmacológico ha existido. Tenemos la clomidina, la testosterona de depósito, pero estas no han sido eficaces, ¿no? No se usan actualmente, ¿no? Tenemos la hormona de crecimiento recombinante, ¿no? Tenemos la hormona más análogos estimulantes de gonadotropinas, tenemos unido también a los inhibidores de aromatasas, ¿no? Siendo de todas estas alternativas, ¿no? La que tiene mayores estudios, ¿no? y más eficiencia comprobada en niños es la hormona de crecimiento recombinante. El resto, ¿cierto? Ya no son usadas porque no han demostrado esta eficacia de esta hormona. Bien, entonces, que existen alternativas para el crecimiento, para recuperar de manejo de estos niños, sí la tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un estudio, ¿no? En la que evaluaron el efecto de la dosis de la hormona de crecimiento en la talla final en niños pequeños que no han recuperado su talla, ¿no? Entonces,
¿En qué pacientes se ha logrado buscar eficacia? En pequeños para la gestacional, ¿no? Incluso cuando el inicio del tratamiento fue a los 8 años, incluso de una forma tardía, ¿no? Se encontró una variación en ganancia de crecimiento en estos niños, ¿no? De 5 a 10 centímetros, ¿no? De 5 hasta 10 centímetros. Entonces, el uso de la hormona de crecimiento en niños que tienen antecedentes de haber sido pequeños para la gestacional pudo llegar a tener una normalización de la talla final con su uso adecuado. Entonces, sí se ha demostrado que es eficaz en aquellos que tienen el antecedente de haber sido pequeños para la gestacional y que ya han cursado con talla baja, ¿no? Eso en relación a los pequeños para la gestacional, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo de un pequeño que tiene talla baja, ¿no? No familiar, porque vemos que la talla genética que está graficada acá, el papá tiene 1,83 m, la mamá 1,67 m y su talla genética promedio es de 1,81 m más menos 6. Entonces, está graficada acá. Y vemos que los datos que tenemos de este paciente de 10 años, ¿no? Que pesa 27 kilos y mide 1,26 m, está graficada, ¿no? Debajo del percentil 3. Entonces, es un niño que está teniendo talla baja, pero no es talla baja familiar, ¿no? No es familiar, ¿no? Y vemos, en este caso, miren, la edad de 10 años, una edad ósea de 7,5 años, entonces sí hay un retraso en su crecimiento, ¿no? Hay un retraso evidente en su crecimiento. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar a este niño? Como un niño con talla baja no familiar, ¿no? Entonces, así podemos evaluar a este paciente también. Entonces, hablando un poquito de talla baja, idiopática en general, sabemos que está la talla para edad menor a la división -2 o percentil 3, ¿sí? Algunas referencias, ¿ya? Con un peso y talla sobre, ¿no? La división -2, no hubo mayor complicaciones en relación a ello. Su examen físico, no hay evidencia de enfermedades crónicas, ni nutricionales, ni alteraciones endocrinológicas, y no hay alteración en sus proporciones corporales. El examen físico está dentro de lo normal. Solo que tenemos esta talla baja menor de -2, ¿no? Entonces, lo podemos clasificar como talla baja familiar, si está acorde a una talla baja genética, ¿no? O una talla baja no familiar. Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, pacientes sin ninguna alteración, ni de edad gestacional, ni de examen físico, pero con talla edad menor a -2, ¿correcto? Hablamos de una talla baja idiopática, que esto es el 80% de nuestros pacientes. Bien. Ya sabemos, la hormona de crecimiento se usa desde el 2003 por la FDA para los niños con talla baja idiopática, ¿no? Ya hemos visto talla para edad menor de -2 y con una proyección, correcto, de adulto final en niños hasta 1,60 m o niñas hasta 1,50 m, talla baja familiar, ¿no? Bien. Entonces, se usa, ya hemos visto, la hormona de crecimiento hasta ahora para pequeños para edad gestacional, para pacientes con talla baja idiopática, y también se ha visto que es eficaz en el caso de niñas con síndrome de Turner, ¿no? Que vemos que es una enfermedad donde se va a caracterizar por una talla baja, cuello corto, ¿no? En este caso, se ha visto que si es usado antes de los 4 años, se puede recuperar su curva de crecimiento. ¿No? ¿En qué otras patologías se ha mostrado eficacia? En el síndrome de Noonan también, ¿no? En el de Turner, en los pequeños para edad gestacional, en los de talla baja idiopática, que son el 80% de casos. En pacientes con síndrome de Down todavía no se ha demostrado eficacia, ¿no? Que tengan talla baja. Entonces, es importante, como ya estamos viendo en estos estudios, ¿no?
que una vez diagnosticado sí se puede recuperar la talla. Sí se puede recuperar la talla con el uso de la hormona de crecimiento. ¿No? Con el uso de la hormona de crecimiento. Es importante también recalcar el uso de esta hormona, que es generalmente por varios años, 2 o 3 años por lo menos, ¿no? El uso es diario, como vemos acá, por lo menos 2 años, ¿no? Entonces es un tratamiento un poco costoso, ¿no? Pero que sí nos puede servir para recuperar la talla familiar, la talla, perdón, de estos pacientes, ¿no? Entonces, el objetivo principal de esta presentación es poder llegar a un adecuado diagnóstico correcto en relación a la edad, ¿no? En relación al tiempo. No esperar que pase por lo menos 4 años, 8 años, ¿no? Para recién hacer el seguimiento de estos niños, ¿no? Y saber que al lograr estos pequeños con talla baja, ¿no? Que es fácil, ¿no? Usando las curvas que tenemos actualmente, siempre valorar, ¿no? Simetría, rasgos dismórficos, es pequeño para edad gestacional o no, para poder tomar estos datos como datos de alerta y poder, en el caso de ustedes, poder referirlos adecuadamente, ¿no? Y ser pediatra o luego al endocrinólogo pediatra de ser necesario, ¿no? Entonces, son datos que sacamos habitualmente de la anamnesis y del examen físico, ¿no? Para poder llegar a un adecuado diagnóstico lo más pronto posible. Eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna consulta. Muchísimas gracias, doctora, por la ponencia del día de hoy. Vamos a dar parte ahora a las preguntas de nuestros participantes. Antes que nos hagan, bueno, damos chance que nos hagan las preguntas nuestros participantes. Doctora, ¿alguna recomendación final que tenga con respecto a la telecapacitación del día de hoy? Sí, bueno, lo primero es que debemos todos recordar, ¿no? Justo acá estoy colocando las adecuadas técnicas de medición, ¿no? Tenemos a veces niños que vienen referidos por talla baja, correcto, de sus centros, pero al momento de realizar nosotros la medida, realmente no es una talla baja, ¿no? Entonces, primero, estas son las recomendaciones generales, ¿no? El uso adecuado de las técnicas y patrones de crecimiento. Luego, graficarlas correctamente y ver si están menos del percentil 3 o la talla o la dimensión estándar -2. Evaluar, ¿no? Peso, talla, si es pequeño para edad gestacional, el desarrollo y en el examen físico buscar algunas alteraciones, como ya hemos visto, ¿no? Si son dismórficos, si tienen, cómo está su desarrollo sexual, si tienen alguna alteración en el examen físico, ¿no? Entonces, sería lo inicial con lo que deberíamos partir y que los tenemos todos a la mano, ¿no? Al momento de evaluar a nuestros niños, ¿no? Es importante el uso de los patrones de crecimiento, ¿sí? Como vemos acá, graficarlos y verlos en el tiempo también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si hacemos un diagnóstico precoz, podemos tener chance a mejorar, en este caso, ¿no? La talla final esperada de nuestros niños. Muy bien, doctora. Gracias por su recomendación. Participantes. Como primera pregunta nos comenta Marilyn. ¿Cómo se puede recuperar la talla en niños de 12 años que miden 1,43? Sí, es importante saber cuáles son los promedios de indicar la hormona de crecimiento, ¿no? En promedio se dice que se debería usar entre los 5 hasta los 10 años, ¿no? Entonces, porque en esta edad es donde nos da más chance de poder recuperar la talla, ¿no? Ya en un paciente de 14 años o de 15 años, probablemente, ¿no? La ganancia de talla sea muy poca, ¿no? Muy poca la esperada, ¿no? Entonces, por eso lo ideal es el diagnóstico oportuno para que no antes, ¿no? No antes de los 10 años ellos pudieran tener la oportunidad de iniciar el tratamiento, ¿no? Luego de ello, ya una vez que se haya en promedio los 14 años en niñas o 16 años en varones,
ya hay un máximo desarrollo esperado, ¿no? Entonces ya el efecto, si se usara la hormona de crecimiento a esta edad, ya un adolescente sería muy poco eficaz, ¿no? Entonces la recomendación de inicio, 5, 6 años, hasta 10 años. Luego de eso ya no es eficaz, ya no se podría, ¿no? Ya sería muy, muy difícil, ¿no? Y además que es un tratamiento costoso. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que el diagnóstico debe ser lo más oportuno posible. Muy bien, doctora. Continuamos con las preguntas. Nos comenta García Rodríguez. Doctora, debido a qué o por qué es importante saber su edad gestacional al momento de hacer la anamnesis en un niño con retraso de crecimiento. Claro, es importante hacer la anamnesis, ¿no? En niños con talla baja, ¿no? Que tienen, son pequeños para edad gestacional, ¿correcto? Si vemos por acá, hay un ejemplo en relación a un niño pequeño, ¿correcto? Entonces, como sabemos, los prematuritos y los pequeños para edad gestacional van a tener una talla y un peso menor a la comparación con los otros niños, ¿no? Ellos tienden, en el caso de los pequeños, a ir recuperando con los meses y con los años, ¿no? La talla. Debieran ir recuperando la talla, ¿no? Sobre todo si tienen una talla genética alta, como el caso de estos niños, ¿no? Entonces, si se dice que hasta los 4 años no han recuperado, ¿no? La talla en comparación a los otros niños de su edad genética esperada, ellos tienen una alteración, ¿no? Entonces, no van a poder crecer correctamente. Entonces, en estos niños, en los pequeños, para la edad gestacional, ¿correcto? Hay que hacerles un seguimiento, ¿no? Porque en ellos se espera que compensen esta, digamos, deficiencia que tienen, pueden ir compensando en comparación a los otros niños que no han sido PEG, ¿no? Ellos debieran compensar y debieran recuperar su talla, ya no debiera ser un factor de riesgo, ¿no? Entonces, si hablamos un poquito de los PEG, que son muy comunes, ¿no? Muy frecuentes, ¿no? Son más o menos el 20% de los recién nacidos van a ser pequeños. De ellos, el 10% pueden no recuperar su talla esperada, ¿no? Y en ellos también es eficaz, ¿no? El uso de la hormona de crecimiento. Entonces, si no se ha hecho el control adecuado, no podemos esperar que estos niños lleguen hasta adolescentes, ¿no? Y esperar en ese momento iniciar el tratamiento. Entonces, es un factor de riesgo ser pequeños, ¿no? Y que no hayan recuperado su talla. Hola, y bueno, continuamos con las preguntas, doctora. Bueno, nos comenta Marco Manco. Felicitarla por la presentación, doctora. Mi pregunta es, ¿se puede indicar durante el sueño la completa oscuridad del ambiente y de esta forma ayudaría a estimular a la hormona de crecimiento su efecto, teniendo en cuenta el ejercicio y si se consume la hormona de crecimiento controlado por el profesional de salud? Por favor, ¿podría repetirme la última parte? Le voy a leer la pregunta, doctora. Nos comenta, ¿se puede indicar durante el sueño la completa oscuridad del ambiente y de esta forma ayudaría a estimular a la hormona de crecimiento su efecto, teniendo en cuenta el ejercicio y si se consume la hormona de crecimiento controlado por el profesional de salud? Si se consume la hormona de crecimiento. Ajá, si se consume la hormona de crecimiento, nos ha colocado. Ya. Bueno, en realidad sabemos que para un correcto crecimiento y desarrollo de nuestros niños, ¿no? La etapa del sueño, ¿no? Las horas de sueño son importantes, ¿no? Sí, tenemos que garantizar en todos nuestros lactantes, escolares y preescolares, ¿no? Que el sueño sea de corrido, correcto, y que para ello debiéramos tener un ambiente adecuado, ¿no? Sin estímulos luminosos, sin estímulos pantallas, por ejemplo, mucho antes de poder dormir, para que el sueño sea reparador y continuo, ¿no?
Entonces, debiéramos por lo menos hacer de 8 a 10 horas de corrido de sueño a nuestros niños para mejorar, ¿no? Y garantizar un adecuado crecimiento y desarrollo en ellos, ¿no? Entonces, sí, los ambientes tienen que ser adecuados, sin bulla, sin estímulos luminosos, en este caso nos sugiere la oscuridad, claro que sí, debieran ser no solo para talla baja, ¿no? Sino hablando en general para los cuidados en cuanto al crecimiento y desarrollo de nuestros niños, ¿no? Que sí sabemos que tenemos dos etapas de crecimiento rápido, ¿no? Uno en los menores de 2 años y otros en la que inicia el desarrollo sexual, ¿no? Entonces, en estas dos picos, como sabemos, el crecimiento es exponencial en cuanto a tamaño, ¿no? Y entre estos dos crecimientos tenemos un crecimiento que es un poco más lento, no menos importante, es un poquito más lento, ¿no? Es en la época del preescolar también, en donde debemos garantizar, ¿no? En este caso, que el sueño sea completo, ¿no? Y sea reparador para que el crecimiento y los controles sean adecuados. Entonces, sí es una buena indicación, ¿no? Tener un cuarto sin noxas, ¿no? Sin del medio ambiente, ¿no? En este caso, ruidos, ¿no? O efectos luminosos. Sí, sí es correcto. Muy bien, doctora, continuamos. Tenemos una última pregunta. Nos comenta Caterine Morales. Buenas tardes. Entonces, ¿la genética sí tiene que ver en el crecimiento de nuestros hijos? Claro, claro que sí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de patrones de crecimiento, ¿no? En el caso de la talla, la longitud, ¿no? La talla familiar es muy importante, ¿no? Como decíamos, hay determinantes, ¿no? Hay determinantes para la talla. Uno de ellos es la genética, ¿no? Más o menos va al 50% de proporción si nos pudiéramos tener algún punto importante, ¿no? Es muy importante, uno, la parte genética más o menos del 50% y la otra es la parte nutricional, ¿cierto? Como yo le dije en una parte de la ponencia, ¿no? Entonces, se espera que de padres altos o tallas altas, el niño debiera, ¿no? Tener también una talla esperada alta, ¿no? Igual que en familias, ¿no? De tallas bajas, ¿no? El niño pudiera tener talla baja. Eso no lo condiciona a que vaya a tener una talla baja, como ya dije, ¿no? Pero si es un factor determinante la genética para la talla, claro que sí, hasta un 50% es importante. Y la otra parte, la otra proporción es la estimulación, la alimentación, la nutrición. Entonces, no es un condicionante, pero sí es un factor determinante. Claro que sí. Muy bien, doctora. Buenas, muchísimas gracias nuevamente por su participación, doctora Cintia Rodríguez Aguilar. Ha sido un gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Así también agradecer a nuestros participantes por su participación y hacerles de conocimiento también que pueden seguir participando en las otras capacitaciones que tenemos pendientes para este mes de agosto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a Muchas todos. Que tengan gracias. muy buenas tardes. Hasta luego.